Muy buenas tardes, siendo las 2:32 del día 18 de septiembre del año 2025, la Sala Penal Especial, integrada por los señores Javier Valverde, Mauricio Bueno y quien habla Enrique Somerinde, vamos a continuar con el juicio en el expediente 19-2020, incidente 15. La dirección de debate la mantiene el doctor Luis Javier. Puede continuar, doctor Luis. Gracias, doctor. Buenas tardes con cada uno de los presentes y también con los conectados. Vamos a continuar con el juicio oral. El expediente 19-2020, incidente 5. Para el día de hoy se había dispuesto la formulación de alegatos finales. Vamos a pasar a identificar o pedir que se acrediten todos, empezando por el Ministerio Público. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señores jueces superiores, muy buenas tardes, señores abogados, público presente. En representación del Ministerio Público, Eiser Alexander Jiménez Joroquel, fiscal adjunto superior, ya con los demás datos consignados en el expediente. Gracias. Gracias. Procuraduría. Señores magistrados, muy buenas tardes. Buenas tardes con el señor representante del Ministerio Público y demás partes procesales. Mi nombre es Olga Zuluín Carvajal Diestra, vengo en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con CAL 7681, y ratificar los datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Defensa técnica de Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. Señor magistrado, buenas tardes. Abogado Vladimir Torres López, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 10156, y demás datos que obran en anteriores audiencias, asumiendo la defensa del señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. Gracias. Defensa de Percy Freddy Velázquez Zabaleta. Buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes con todos. Disculpen la demora. Julio César Salomé Castro, con registro del Colegio de Abogados de Junín 3950, y los demás datos ya obran en autos. Gracias. Gracias. Defensa de Jorge Luis Chombo Hernández. Señores miembros del colegiado, buenas tardes, señor fiscal y a todos los presentes. Mi nombre es Johan Chelín de la Cruz, abogado con registro CAL 31589 y todos los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Defensa de Aldo Omar. Señor magistrado, buenas tardes. Como interconsulta, el doctor Johan Chelín, el abogado Miguel Ángel Loaiza Pacheco, con registro del Colegio de Abogados de Lima 64877. Gracias. Ya, gracias. Defensa de Aldo Omar Mayorga Balcázar. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Soy el abogado Estordo Montero Cruz, con registro del Colegio de Abogados de Lima 46395, casilla electrónica 18259. Los demás datos consignados en las sesiones anteriores, asumo la defensa técnica del señor Mayorga Balcázar. Gracias. Gracias. Defensa de Fiorella Giovanna Rojas Vargas. Buenas tardes, señores magistrados superiores y todos los presentes. Por la defensa técnica de la señora Fiorella Vargas Rojas, el defensor público Abelterio Rodríguez Pérez, con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a acreditar y verificar la presencia de los procesados. Señor Hugo Velázquez Zabaleta, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, por favor. Hugo Velázquez Zabaleta, DNI 081-66340. Demás datos ya consignados en el expediente. Ya. Percy Velázquez Zabaleta. Percy Freddy Velázquez Zabaleta, DNI 4090-4275. Gracias. El señor Chombo Hernández está presente. Buenas, Jorge Luis Chombo Hernández, identificado con DNI 086-00-843 y demás datos consignados en autos. Mayorga Balcázar. Buenas tardes con todos. Aldo Omar Mayorga Balcázar, con DNI 1680-4449. Active su cámara, por favor. Señores magistrados, con la disculpa del caso porque he tenido un inconveniente con mi cámara, pero voy a tratar de resolverlo, por favor. Está bien. Resuelve ese Gracias. inconveniente. Finalmente, Fiorella Giovanna Rojas Vargas. Doctor Rodríguez, su patrocinada. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Fiorella Giovanna Rojas Vargas, con DNI 40769603 y con los demás datos consignados en audiencia. Gracias. Estamos todos entonces. Vamos a declarar por instalado válidamente la continuación del juicio oral y como se había indicado,
corresponde la formulación de alegatos finales. Vamos a conceder la palabra al Ministerio Público. Doctor, solamente recomendarle los lineamientos que ya están establecidos en la norma procesal penal, bueno, y se entiende que es de público conocimiento para todos los operadores jurídicos. Adelante, doctor. Con su venia, su señoría, previo antes de iniciar la exposición, solicitaría permiso para poder hacer uso de unas diapositivas para una mejor ilustración a nuestras posiciones. Está bien, doctor. Los favores indebidos se pagan. Con este lema, el 14 de marzo último, iniciamos nuestros alegatos de apertura y la Fiscalía en aquella oportunidad prometió que a lo largo de este juicio iba a demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. Habiendo culminado esta etapa, la Fiscalía ha cumplido con la promesa realizada al inicio, pues ha quedado demostrado la responsabilidad de cada uno de estos. En relación al primer hecho, tenemos como imputación concreta que se atribuye al acusado Hugo Velázquez Zabaleta, que en su condición de juez titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, entre los meses de abril del 2017 a enero del 2018, habría aceptado almuerzos y otras invitaciones realizadas por el entonces juez supremo César José Inostroza Pariachi, a fin de impulsar y acelerar el trámite del cuaderno de ejecución 23, correspondiente al expediente 6.582 del año 2009, sobre homologación de remuneraciones, en la que el ex juez supremo se encontraba como beneficiario de la suma ascendente a más de 1.900.000 soles. Se ha quedado acreditado, su señoría, en este juicio, la condición de magistrado, pues el acusado Hugo Velázquez Zabaleta se desempeñó como juez titular del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, habiendo sido designado por resolución administrativa 137/2014, desde el 16 de abril del 2014 hasta el 11 de noviembre del 2018, fecha que corresponde al marco temporal por el cual se le imputa el delito de cohecho pasivo específico al acusado Velázquez Zabaleta. Esto ha quedado acreditado con el informe del récord laboral del acusado. Ha quedado acreditado la existencia de un proceso judicial, el cual ha estado sometido a conocimiento del acusado. Así tenemos pues que el expediente 6.582 del año 2009, proceso de cumplimiento seguido por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial sobre homologación de remuneraciones de jueces a nivel nacional, en el que Hugo Velázquez Zabaleta se abocó al proceso en el estado de ejecución de sentencia. Ha quedado acreditado, su señoría, que el ex juez supremo César Inostroza Pariachi era parte procesal y beneficiario del mismo, específicamente del cuaderno 23. Esto ha quedado acreditado con las resoluciones 12, 25 y 30, que cuentan con la firma del acusado, los cuales han sido actuados en este juicio. Ha quedado acreditado la relación directa entre Hugo Velázquez Zabaleta y César Inostroza Pariachi en relación al proceso que estamos comentando. Así pues, César Inostroza Pariachi se apersonó al proceso el día 11 de abril del 2017. Tenemos también que mediante resolución 12 de fecha 19 de abril del 2017 se resolvió dar por apersonado al proceso a César Inostroza Pariachi. Esto se ha quedado acreditado con las copias certificadas de ambas resoluciones que han sido actuadas en este juicio. De igual manera, su señoría, el día 19 de abril del 2017, fecha en la que se emite la resolución número 12, se ha quedado registrado una llamada telefónica que realiza el señor César Inostroza Pariachi al entonces juez Hugo Velázquez Zabaleta, el día 19 de abril del 2017 a las 8:59. Esto es, a primeras horas de la mañana de ese día, y ese día es donde sale la resolución o se expide la resolución número 12 del 19 de abril del 2017. Esto ha quedado acreditado con el acta fiscal de extracción de información de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Acta que a propósito fue notificada una vez ejecutada dicha medida el 25 de julio del 2022 a todas las partes procesales. Ha quedado acreditado las decisiones
sobre el asunto que ha sido sometido a conocimiento del acusado Hugo Velázquez Zabaleta. Así pues, su señoría, contamos, se ha oralizado y se ha actuado la resolución número 25 de fecha 15 de noviembre de 2017, mediante el cual se aprobó el informe pericial 134 de 2017, el cual calculaba los reintegros de las remuneraciones homologadas a 13 magistrados supremos, entre los que se encontraba el entonces ex juez supremo César Inostroza Apariachi, y a quien le correspondía la suma de más de 1.900.000 soles. También se ha dictado la resolución 30 de fecha 25 de enero del 2018, en el cual se le requiere al Poder Judicial el pago del reintegro de las remuneraciones de los 13 jueces supremos, en el cual está comprendido el entonces magistrado César Inostroza Apariachi. En esa línea también se cursaron los oficios a las entidades correspondientes para el cumplimiento de la citada resolución. Esto ha quedado acreditado con las copias certificadas de ambas resoluciones también actuadas en este juicio. Ha quedado acreditado, más allá de la resolución directa, la relación extraprocesal y de favorecimiento de parte de Hugo Velázquez Zabaleta a César Inostroza Apariachi, entre ellos la aceptación de beneficios. Así pues, ustedes, señores magistrados, han podido escuchar el registro de comunicación telefónica de fecha 27 de diciembre del año 2017, en el cual Hugo Velázquez Zabaleta recibe la llamada de César Inostroza. Ahí el acusado le informa a Inostroza Apariachi que su liquidación ya había sido aprobada y que tenía que presentar un escrito de requerimiento de pago, ya que no podía impulsarlo de oficio. Además, su señoría, en dicha comunicación telefónica también hemos escuchado cuando acuerdan verse el sábado próximo, esto es el sábado 30 de diciembre del 2017 en la Asociación de Magistrados en el que ambos frecuentaban. Adicionalmente, señores magistrados, hemos podido escuchar al colaborador eficaz 060F 2018, quien introdujo información en este juicio en relación a que el señor Hugo Velázquez Zabaleta recibía beneficios del señor César Inostroza Apariachi. Y entre ellos habló pues de las invitaciones y almuerzos que se realizaban al interior de la Asociación de los Magistrados y también por inmediaciones del mismo. Este dato sobre el registro de comunicación ha sido probado con el primer archivo de audio registrado debidamente incorporado en este proceso con autorización judicial de traslado de copia asegurada, la misma que ha sido reconocida en instancia sumarial como ante este plenario por parte del acusado Velázquez Zabaleta. De igual manera, hemos podido escuchar el registro de comunicación telefónica de fecha 25 de enero del 2018, en el que César Inostroza le solicita a Hugo Velázquez que le dé el trámite al escrito de requerimiento de pago que fue presentado días anteriores nada más. Es así que el mismo 25 de enero del 2018 se dicta la resolución 3025 de dicho año, en el cual se requiere el pago. Al día siguiente nada más, esto es el 26 de enero del 2018, hemos podido escuchar otro registro de comunicación de dicha fecha en el que Hugo Velázquez se comunica telefónicamente con César Inostroza para informarle que ya había sido emitido la resolución de requerimiento de pago de la liquidación aprobada. Inostroza le agradece y le indica a ver si nos vemos ahí en tus vacaciones un rato, ahí en la canchita, así para comer algo. Ya. Esto ha sido aprobado con el segundo y tercer archivo de audio debidamente incorporado con autorización judicial y traslado de copia asegurada, los cuales han sido reconocidos por el acusado tanto en etapa sumarial como ante este plenario. Siguiente. Como base de ello, su señoría, arribamos a una conclusión por este hecho 1. Está probado la existencia de un proceso judicial en ejecución que estuvo a cargo del acusado Hugo Velázquez. Está probado que César Inostroza era parte procesal y beneficiario de dicho proceso y que de él conocía desde el año 2017. Existió una actuación coordinada, sistemática y concurrente, vía llamadas telefónicas y que las mismas se realizaron en fechas cercanas a la emisión de actos procesales favorables a Inostroza. Está probada que se dictaron resoluciones que favorecieron a César Inostroza Apariachi y que están relacionadas a las comunicaciones telefónicas que hemos escuchado.
ha venido un colaborador eficaz que frecuentaba la Asociación de Magistrados y que conocía a ambas personas y que dijo de manera expresa que Velázquez Zabaleta recibía beneficios de parte Inostroza. En las comunicaciones, además, hablan de verse los sábados y en una de ellas recibe una invitación de comida. Estos hechos bases están probados, su señoría, y como parte de ello podemos arribar a una conclusión, a una inferencia lógica sobre la base de todo lo que comentamos, y es que Hugo Velázquez Zabaleta aceptaba invitaciones de almuerzo de parte de César Inostroza Pareachi a fin de que éste ejecute con prontitud el trámite judicial que giraba en el cuaderno 23 del expediente 6.582 del año 2009, los cuales se dieron entre los meses de abril de 2017 a enero de 2018 en la Asociación de Magistrados. Este hecho se subsume dentro de los alcances del primer párrafo del artículo 395 del Código Penal, cohecho pasivo específico. Contamos que el sujeto activo, Hugo Velázquez, quien tenía la condición de magistrado, pues titular del Quinto Juzgado Constitucional y quien responde a título de autor del delito de cohecho pasivo primer párrafo, sobre la conducta típica luego de el análisis y la actuación probatoria. Se llega a la conclusión que aceptó beneficios para decidir con prontitud en un asunto que estuvo sometido a su conocimiento. ¿Cuáles fueron? Aprobar ese informe pericial y hacer ese requerimiento de pago. El objeto corruptor es el beneficio que se materializa con las invitaciones de almuerzos entre fines del 2017 a inicios del año 2018. Y asimismo, se acredita también el elemento con el fin de decidir en un asunto sometido a su conocimiento, pues, como ya sabemos, estuvo a cargo de dicho proceso y en dicho proceso tomó estas determinadas decisiones. En cuanto al aspecto subjetivo, su señoría, como bien la Corte Suprema lo ha desarrollado y la doctrina dominante, es que el dolo no se prueba, el dolo se asigna a partir justamente de las circunstancias, a partir de las conductas que despliega el agente. Y en este caso, el agente desplegó a través de llamadas telefónicas, aceptó invitaciones y en consecuencia es que tenía conocimiento de que dicha conducta era un delito. En relación al hecho 2, tenemos como imputación concreta, se atribuye al acusado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta que en su condición de juez titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima habría solicitado al ex juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente en ese entonces de la Corte Superior de Justicia del Callao, que por su intermedio del abogado Jorge Luis Chombo Hernández, la contratación de su hermano Percy Freddy Velázquez Zabaleta como trabajador de dicha corte, a cambio de apoyarlo en el cuaderno de ejecución 88 correspondiente al expediente 6.582-2009. En esa misma línea se atribuye también a Jorge Luis Chombo Hernández haber colaborado, coadyuvado en los hechos acontecidos, pues actuó como un nexo necesario para solicitar a Walter Ríos Montalvo se realice y agilice la contratación de Percy Freddy Velázquez Zabaleta como servidor administrativo de dicha Corte Superior de Justicia y por ende tendría la participación en este hecho. Ya como hemos dicho, está acreditada la condición de magistrado, pues estuvo desde el 16 de abril del 2014 al 11 de noviembre del 2018 como juez titular del Quinto Juzgado Constitucional. Esto ha sido acreditado con el informe del récord laboral del acusado. Está acreditado la existencia de un proceso judicial sometido al conocimiento del acusado. Así pues, ya hemos señalado el expediente 6.582-2009, cuaderno 88, que trata sobre un proceso de cumplimiento en ejecución seguido por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial sobre homologación de remuneraciones de jueces a nivel nacional. Así tenemos que el juez Hugo Velázquez Zabaleta se abocó al proceso en estado de ejecución, específicamente este cuaderno 88. Se ha acreditado que Walter Benigno Ríos Montalvo era parte procesal y beneficiario del mismo. Esto se acredita con las resoluciones 1, 2 y 15, los cuales han sido actuadas en este juicio y cuenta con la firma del acusado. Se ha acreditado la relación directa de Hugo Velázquez Zabaleta y Walter Benigno Ríos Montalvo en relación a este proceso. Así pues, contamos con la resolución 1 del 4 de mayo del 2017, por el cual se corre traslado al informe pericial primigenio de número 59-2017. De igual manera, Walter Ríos Montalvo se apersonó a este proceso el 18 de mayo del 2017 y observó el informe pericial 59-2017. Esto ha quedado acreditado con las copias certificadas de ambos documentos.
Señores magistrados, en este interín de la emisión de la resolución del informe pericial primigenio 59/2017 y el escrito de apersonamiento y la observación que hace a dicho informe pericial el señor Ríos Montalvo, se cuentan con 3 registros de comunicaciones que datan del 15 de mayo del 2017, del 17 de mayo del 2017 y del mismo 18 de mayo del 2017 entre Hugo Velázquez Ríos Montalvo, Hugo Velázquez Zabaleta y Walter Ríos Montalvo. En esa línea también se ha acreditado las líneas telefónicas que han estado abonadas a cada uno de ellos. En el caso del señor Hugo Velázquez, que estaba abonada a la hermana de este, y el cual también ha afirmado que era su línea telefónica. Estos registros de comunicaciones han quedado acreditados con el acta de extracción de información de levantamiento del secreto de comunicaciones, que a propósito incido que fueron notificadas a las partes en fecha 25 de julio del 2022. Y a propósito no observaron y no presentaron lo que establece el Código Procesal Penal. Se han quedado acreditadas las decisiones en relación al asunto sometido al conocimiento del acusado Hugo Velázquez. Entre ellos se ha emitido la resolución número 12 de fecha 18 de septiembre del 2017, suscrita por el acusado Hugo Velázquez, mediante el cual remite el cuaderno de ejecución al área de pericias a fin de que se proceda con la liquidación de reintegro de remuneraciones homologadas a los jueces titulares comprendidas en el informe pericial 59 de 2017. Esto ha quedado acreditado con la copia certificada de esta resolución. Ha quedado acreditado, señoría, las comunicaciones telefónicas entre Hugo Velázquez y Jorge Chombo previo a la solicitud que realiza Jorge Chombo a Walter Ríos sobre la contratación de su hermano. Así podemos verificar el registro de comunicación que data del 17 de febrero del 2018, en el que Jorge Chombo realiza una llamada telefónica a Hugo Velázquez. Debemos considerar que ambas líneas telefónicas, por el lado del señor Jorge Chombo, está abonada a su nombre, y por el lado de la línea que utilizaba el señor Hugo Velázquez estaba abonada a nombre de su hermana. Esto ha quedado acreditada con el acta de extracción de información y levantamiento del secreto de las comunicaciones que ha sido actuada en este juicio. Ha quedado acreditado la relación directa procesal y de favorecimiento de parte de Hugo Velázquez a Walter Ríos, y asimismo la solicitud del beneficio que se realizó, que se concretó. Hemos escuchado el registro de comunicación telefónica de fecha 21 de febrero del 2018, que se llevó a cabo a 13 horas con 9 minutos. Ahí hemos podido advertir que Walter Ríos Montalvo recibe llamada de Jorge Chombo, y Jorge Chombo le dice, Huguito, refiriéndose al acusado Hugo Velázquez, le dice, Huguito Velázquez se siente corto, y que le ha pedido que le hable sobre la contratación de su hermano Percy Freddy Velázquez Zabaleta como trabajador de la Corte del Callao. También hemos escuchado al colaborador eficaz, quien corrobora justamente dicho registro de comunicación, en que introdujo esta información de que Hugo Velázquez lo iba a apoyar a Walter Ríos en el trámite de la homologación, refiriéndose al expediente 6582-2009, cuaderno 88. Esto ha sido probado con el archivo de audio registrado que ha sido actuado en este juicio oral. Ha quedado acreditado, su señoría, la comunicación telefónica entre Hugo Velázquez y Jorge Chombo posterior a la solicitud realizada por Walter Ríos. Esto es, minutos después de esa comunicación entre Jorge Chombo y Hugo Velázquez, Jorge Chombo lo llama a Hugo Velázquez a las 13:31 para manifestarle justamente de que ya había conversado con Walter Ríos para ver el tema de la contratación de su hermano. Esto ha quedado acreditado con el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones, el cual ha sido actuada en este juicio. Señoría, también ha quedado acreditado la contratación de Percy Velázquez Zabaleta. Esto es, se ha probado que se cumplió con la solicitud de este beneficio que realizó Jorge Chombo a Walter Ríos a pedido de Hugo Velázquez. Esto ha quedado probado con las copias certificadas del contrato de trabajo por suplencia a nombre de Percy Velázquez Zabaleta.
Ha quedado también probado la comunicación directa que tuvieron posterior a ello entre Hugo Velázquez y Walter Ríos. Así pues, contamos con el registro de comunicación telefónica que hemos escuchado en este juicio, en el que el día 7 de marzo del 2018, Walter Ríos lo llama telefónicamente a Hugo Velázquez y le informa que tu hermano ya está trabajando en la Corte del Callao. Tu hermano ha sido contratado y ya se encuentra trabajando en la Corte del Callao. Y le pidió que le dijera también a Jorge Chombo que está servido también. Esto ha sido probado con el archivo de audio registrado, el cual ha sido también actuado en este juicio. Y que a propósito ha sido reconocido por el acusado Hugo Velázquez Zabaleta ante este plenario. Ha quedado acreditado el favorecimiento de Hugo Velázquez Zabaleta a Walter Ríos Montalvo, y esto se ha materializado con la resolución número 15 del 16 de marzo del 2018, mediante el cual se aprueba el informe pericial 59-2017, en el cual calcula una liquidación de más de 1 millón de soles a favor de Walter Ríos Montalvo. Esto ha sido acreditado con la copia certificada de la resolución, y este dato, su señoría, resulta muy relevante toda vez que esta es una resolución que se emitió 9 días después de que Walter Ríos informara a Hugo Velázquez de que su hermano había sido contratado en la Corte del Callao. También ha quedado acreditado la notificación de la resolución número 12. Hemos escuchado a la testigo Pirina Ugaz Solís, quien ha concurrido ante este plenario, ha señalado que el día 17 de abril de 2018 llegó a la Corte un notificador del 5º Juzgado Constitucional con una resolución dirigida a Walter Ríos. Le informó a Walter Ríos, la llamó telefónicamente a las 8:17 y le pidió que llamara a Hugo Velázquez para que le explique el contenido de la resolución. Asimismo le dijo que Hugo Velázquez era su amigo, era su pata. Esto ha sido probado con el archivo de audio registrado, actuado en este juicio oral. Hemos escuchado a la testigo Pirina Ugaz, quien ha señalado que Hugo Velázquez, que llamó a Hugo Velázquez y que le indicó que se trataba de una resolución que estaba notificando devengados de la homologación que estaba haciendo Walter Ríos, y que el doctor lo revisara, y que si no estaba de acuerdo con la liquidación, que lo apelara. La llamada telefónica se dio a las 8:22, y como verán, muestra el registro de comunicación en dicha fecha. Hay que también mencionar que la línea telefónica que aparece ahí ha estado abonada a nombre de Pirina Ugaz. A las 8:27, Pirina Ugaz llamó a Walter Ríos para informarle lo que le comentó Hugo Velázquez, y Ríos le pidió que le entregara la notificación al perito Eduardo Vázquez para que le diga qué podía hacer. La testigo le indicó que le entregó la resolución al perito y que después de 1 hora le manifestó que se habían equivocado a favor de Walter Ríos, habiéndole otorgado más de 76,000 soles extras, que le dijo que no apelara. Finalmente, mediante la llamada telefónica que se dio a las 15:48, le informó a Walter Ríos sobre el error de la pericia. Esto ha sido corroborado con las comunicaciones telefónicas entre Walter Ríos y Pirina Ugaz, que se encuentra probado con los archivos que han sido actuados en este juicio. Conclusión sobre el hecho 2, su señoría. Está probado la existencia de un proceso judicial sobre cumplimiento de ejecución. Está probado que Walter Ríos Montalvo era parte procesal y beneficiario de dicho proceso, y que ello era de conocimiento del acusado Velázquez Zabaleta desde mayo del 2017. Está probado que existió coordinaciones telefónicas entre el acusado Hugo Velázquez con Walter Ríos cuando éste se apersonó al proceso judicial y observó la pericia inicial. Está probado que Hugo Velázquez le pidió a Jorge Chombo que le solicite a Walter Ríos la contratación de su hermano Percy Velázquez antes de la comunicación que Jorge Chombo tuvo con Walter Ríos. Está probado que inmediatamente después Jorge Chombo le solicita a Walter Ríos la contratación de Percy Velázquez, manifestándole que Huguito le ha podido que te diga que Huguito se siente corto. Está probado que luego de la solicitud realizada por Jorge Chombo Hernández a Walter Ríos, este se vuelve a comunicar con Hugo Velázquez para decirle que ya le pidió a Walter Ríos la contratación de su hermano. Está probado que se cumplió con la solicitud de beneficios, pues el hermano fue contratado en la Corte Superior de Justicia del Callao. Está probado que Walter Ríos se comunicó telefónicamente con Hugo Velázquez para comentarle que su hermano había sido contratado.
Está probado que se emitió la resolución número 15 que aprobaba el nuevo informe pericial a favor de Walter Ríos 9 días después de la comunicación telefónica que sucedió entre Walter Ríos y Hugo Velázquez, en el que le informa que su hermano ya había sido contratado. Su señoría, ha quedado acreditado este hecho base y a partir de ello podemos arribar a una conclusión de que el acusado Hugo Velázquez solicitó a través de Jorge Chombo la contratación de su hermano al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao a fin de decidir con celeridad en el proceso judicial de homologación de remuneraciones, el cual era parte procesal. Estos hechos se subsumen dentro de los alcances del segundo párrafo del tipo penal 395, cohecho pasivo específico. Así pues, tenemos que como sujeto activo, Hugo Velázquez, quien tenía la condición de magistrado y responde a título de autor por el delito de cohecho pasivo. La conducta típica, en este caso, es solicitó beneficios para decidir en un asunto sometido a su conocimiento. El objeto corruptor consiste que este beneficio que se materializó en la contratación del hermano de Percy Velázquez como trabajador de la Corte del Callao. El elemento con el fin de decidir en un asunto sometido a conocimiento, como ya hemos señalado, estuvo a cargo del proceso judicial y en el marco de dicho proceso judicial tomó determinadas decisiones. En cuanto al aspecto subjetivo, queda claro que a partir de las atribuciones, a partir del comportamiento realizado, el acusado Hugo Velázquez, en su condición de magistrado, conocía perfectamente que aceptar beneficios constituye delito. De igual manera, su señoría, queda claro de que en este caso también ahí responde el señor Jorge Chombo Hernández a título de partícipe al haber coadyuvado, esto es, al haber solicitado a pedido de Hugo Velázquez Zabaleta la contratación del hermano Percy Velázquez Zabaleta, pedido que fue dirigido al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Ríos Benigno Montalvo. En ese sentido, también su comportamiento se subsume dentro de los alcances del segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. En cuanto al hecho 3, como imputación concreta tenemos que Fiorella Giovanna Rojas Vargas se habría interesado en provecho de tercero en la contratación de Percy Velázquez en la Corte Superior de Justicia del Callao bajo el régimen laboral 728. En la modalidad de suplencia, disponiendo su asignación como apoyo a la coordinación de logística y control patrimonial a cargo de Miguel Suárez Tipiani a partir del 1 de marzo del 2018 hasta que se dicte una disposición en contrario. Asimismo, se atribuye a Aldo Omar Mayorga Balcázar haber coadyuvado en la contratación de Percy Velázquez Zabaleta como servidor administrativo en dicha Corte Superior de Justicia. Esto es, actuó como coordinador para la contratación de Percy Velázquez Zabaleta, habiendo recibido el currículum vitae del mismo y habiéndose entregado a Gianfranco Martín Paredes Sánchez. De igual manera, se atribuye a Percy Freddy Velázquez Zabaleta haber coadyuvado en la contratación como personal administrativo de dicha corte, interesándose en su contratación, coordinando con su hermano Hugo Velázquez Zabaleta, con Aldo Omar Mayorga Balcázar y Fiorella Giovanna Rojas Vargas. Conocía el interés y la solicitud previa realizada por su hermano Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta para su contratación. Está acreditado la condición de funcionario público de parte de la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas, pues desde el 1 de enero del 2018 al 26 de marzo de 2018 se desempeñó en el cargo de confianza de coordinadora 1 de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esto es dentro del marco temporal que se le imputa. Fue asignada mediante resolución 858-2017. De igual manera, el acusado Aldo Omar Mayorga Balcázar, desde el 2 de febrero del 2017 al 11 de mayo del 2018 se desempeñó en el cargo de confianza de jefe de la Unidad de Planeamiento de la Corte del Callao y fue asignado mediante resolución 64-2017. Esto ha quedado acreditado con los informes de récord laboral de ambos acusados. Ha quedado acreditado las funciones que tenía Fiorella Rojas Vargas como coordinadora 1 de la oficina personal. Hemos escuchado de parte de ella ante este plenario decir que era el área encargada de ejecutar del procedimiento de selección, contratación, evaluación, procedimiento de cese de personal administrativo en la Corte del Callao,
del área de recursos humanos y que a propósito ella dirigía. Esto se corrobora con el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante resolución administrativa de la Presidencia de la Corte del Callao 492-2015, vigente al momento de los hechos, en el que establece como funciones en su artículo 1, literal E, el programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y las acciones referidas tanto a la vinculación de personal como a su mantenimiento y desvinculación, tales como reclutamiento, selección, contratación, evaluación, desplazamientos, capacitación, bienestar y cese y demás procesos técnicos de personal. Ha quedado acreditado el interés indebido en provecho de un tercero, y esto se dio, señores magistrados, el día 21 de febrero del 2018, cuando Hugo Velázquez, por intermedio de Jorge Chombo, le solicita la contratación de su hermano Percy Freire en la Corte del Callao. Walter Ríos, inmediatamente después, le envió un mensaje vía WhatsApp a la acusada Fiorella Rojas en la que le pedía que hiciera las gestiones para la contratación de Percy Velázquez. Posteriormente, le efectuó una llamada telefónica dejándole un mensaje de voz, pidiéndole que revise y que había mandado lo que le había mandado al WhatsApp, que estaba referido a la contratación de Percy Velázquez. Esto ha sido probado con el archivo de audio registrado, debidamente incorporado con autorización judicial de traslado de copia asegurada, que a propósito ha sido reconocido por Walter Ríos y además está acreditada la línea telefónica abonada a nombre de Fiorella Rojas Vargas. Asimismo, debido a que Fiorella Rojas no contestó la llamada telefónica, Walter Ríos ese mismo día, el 21 de febrero del 2018, se comunicó con Gianfranco Paredes, quien se desempeñaba como asesor de presidencia y hombre de confianza, hasta en 2 oportunidades. En la primera comunicación le preguntó si la jefa de personal, la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas, se encontraba laborando o estaba de vacaciones y le pidió que le insista para que ejecute lo que le había mandado por WhatsApp. Esto es sobre la contratación de Percy Velázquez. En la segunda comunicación, Gianfranco Paredes, hemos escuchado que Walter Ríos le dice que coordine con Aldo Mayorga Balcázar porque él tenía el CV, resaltando también que se trataba de un hermano, de un gran amigo juez, de un amigo que, te sirve de la puta madre. Estas comunicaciones han quedado registradas y se han probado en este juicio con los registros de audios, de archivo de audio registrados, los cuales han sido actuadas en este juicio, además de haber sido reconocidos por Gianfranco Paredes y por Walter Ríos Montal. También hemos escuchado al testigo Gianfranco Paredes Sánchez, quien ha concurrido ante este plenario y ha señalado que debido a la orden de Walter Ríos, se acercó a la oficina de Aldo Mayorga para que le entregue el CV de Percy Velázquez. También ha indicado que después de recibir el currículum vitae, se dirigió a la oficina de Fiorella Rojas para entregarle el currículum vitae de Percy Velázquez. De igual manera, el testigo, ante una de las preguntas realizadas por las defensas técnicas, le indicó que Walter Ríos llamaba amigo a los que le hacían favores, los trataba de amigos, hasta de hermanos. Ha quedado acreditado las coordinaciones y aportes que realizó Aldo Mayorga Balcázar. Así pues, tenemos que el 21 de febrero de 2018, fecha en la que se solicitó la contratación de Percy Velázquez, Mayorga Balcázar mantuvo 2 comunicaciones telefónicas con Jorge Chombo. Esto también se corrobora con las líneas abonadas que están a nombre de cada uno. También ha mantenido una comunicación telefónica con Hugo Velázquez el mismo 21 de febrero. Y luego, posteriormente, han registrado 2 comunicaciones telefónicas con Percy Velázquez el mismo 21 de febrero. Y también ha mantenido una comunicación telefónica con Fiorella Rojas también el 21 de febrero del 2018. Esto ha quedado acreditado con el acta de extracción de información de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ha quedado acreditado la intervención de Fiorella Rojas Vargas en la contratación de Percy Velázquez. Así pues, el 27 de febrero del 2018, la acusada Fiorella Rojas Vargas mantuvo una comunicación telefónica con Walter Ríos. En la comunicación, la acusada le informa que había entrevistado a Percy Velázquez y que Fiorella le comentaba que estaba tratando de cuadrar para hacer una plaza, incluso le propuso si podría sacar a alguien para poder colocarlo a esta persona.
De igual manera hemos escuchado al acusado Percy Velázquez decir que fue la acusada Fiorella Rojas quien lo entrevistó previo a su contratación. Esto ha sido probado con el archivo de audio registrado y asimismo con las declaraciones de estos órganos que han concurrido a este juicio. Ha quedado acreditado la contratación de Percy Velázquez como auxiliar administrativo 1 en la Corte Superior de Justicia de Callao. Así pues, tenemos que Percy Velázquez ha sido contratado el 1 de marzo del 2018 en el puesto de auxiliar administrativo 1. Ha quedado acreditado con las copias certificadas del contrato de trabajo por suplencia. Asimismo, ha quedado acreditado que Fiorella Rojas Vargas lo asignó como apoyo del área de logística. Esto ha sido acreditado con el memorándum 150-2018. Durante este plenario, señoría, ha concurrido el testigo Miguel Ángel Suárez Tipiani, jefe del área de logística, y en su declaración ha indicado que como jefe del área de logística, no solicitó en ningún momento la contratación de personal bajo la modalidad de suplencia. Asimismo, señaló que para trabajar en el área que dirigía era obligatorio contar con el certificado OCE, requisito que a propósito no cumplía el acusado Percy Velázquez, lo que hizo de conocimiento posterior tanto a la acusada Fiorella Rojas como a su superior inmediato Carlos Coronado. Ha quedado acreditado la comunicación entre Hugo Velázquez y Walter Ríos. Esto se dio el 19 de abril del 2018 a las 9:41, en el que Walter Ríos, acompañado de Carlos Parra Pineda, hizo una llamada telefónica al acusado Hugo Velázquez Zabaleta. En esta comunicación, Carlos Parra Pineda le informó que su hermano Percy Freddy Velázquez estaba prestando apoyo al área de logística en esa corte y que toda persona que trabaja en dicha área necesitaba el certificado OCE, que es un requisito especial. Esto ha sido probado con el archivo de audio que ha sido actuado en este juicio y que a propósito ha sido reconocido por Walter Ríos Montt. En conclusión sobre este hecho 3, su señoría, podemos decir que está probado la condición de funcionaria pública, además la condición especial de estar a cargo de la selección del personal que elabora o que va a elaborar en la Corte Superior de Justicia durante el periodo de los hechos que son materia de imputación. Está probado la intervención que tuvo la acusada Fiorella Rojas en un contrato, en este caso en un contrato de suplencia bajo la modalidad de 728. Fue la encargada del proceso de selección para la contratación del señor Percy Velázquez bajo esta modalidad. Está probada el interés indebido cuando decidió realizar este proceso de selección y contratación de Percy Velázquez, no habiendo recibido un requerimiento previo de algún área usuaria o de algún titular o jefe de una determinada área, menos del área de logística. Se prueba además el ánimo que ha tenido de querer sacar a alguien y de hacer todo lo posible para que el señor Velázquez Zabaleta pueda encajar en una plaza determinada. Está probado que ese interés en que se dé esta contratación se dio con la finalidad de obtener un beneficio a un tercero, en este caso al señor Walter Ríos Montalvo. Está probado, señoría, que el señor Aldo Omar Mayorga Balcázar coadyuvó para que se diera esta contratación, coadyuvó con recibir un currículum vitae en el cual él no le correspondía recibirlo toda vez que era jefe de otra área que no tiene absolutamente nada que ver con el área de personal, para poder entregarle al señor Gianfranco Paredes y coadyuvando de esta manera para que se dé esta contratación. De igual manera, está probado que Percy Velázquez ha coadyuvado para que se dé esta contratación a su favor, brindando su currículum vitae, realizando comunicaciones telefónicas con las partes involucradas, y todo ello para su beneficio, en este caso para que pueda ser contratado. Estos hechos, su señoría, se subsumen dentro de los alcances del segundo párrafo del artículo 399 del Código Penal, negociación incompatible. El sujeto activo, contamos que Fiorella Rojas Vargas tenía una condición de funcionario público, entendiéndose en un sentido lato, responde a título de autora del delito de negociación incompatible. Además tenía una condición especial, toda vez que era la jefa del área de personal, encargada del proceso de selección, de contratación, de reclutamiento del personal, y por ende estuvo a cargo
de esta contratación del señor Percy Velázquez Zabaleta. Sobre la conducta típica, se interesó en un contrato bajo la modalidad de suplencia de 728 de manera indebida en provecho de un tercero. El objeto corruptor, el provecho fue para Walter Ríos, que debido a que esta contratación, se vería beneficiado con el expediente o en el cuaderno 88 correspondiente al expediente 6582-2009. Sobre las pretensiones del requerimiento de nuestra posición como alegato de clausura final. En cuanto sobre el hecho 1, su señoría, en cuanto a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, en calidad de autor por el hecho 1 por el tipo penal de cohecho pasivo específico, primer párrafo, luego de evaluado los tercios correspondientes, habiendo aplicado el tercio intermedio, el sistema de tercios correspondiente, solicitamos que se imponga 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación de 7 años y 6 meses, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 36, 211 días multa. Sobre el hecho 2, solicitamos que se imponga por el mismo tipo penal, pero por el segundo párrafo, 9 años y 6 meses. 9 años y 2 meses de pena privativa de libertad. Inhabilitación de 7 años y 6 meses, de acuerdo a lo previsto en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 422 días multa. En conclusión, solamente para poder concluir, solicitamos que se imponga como pena final al señor Hugo Velázquez Zabaleta por los hechos 1 y por los hechos 2. La pena de 16 años y 8 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación de 15 años, conforme a lo previsto en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 36 y 633 días multa. En cuanto al acusado Jorge Luis Chombo Hernández, en calidad de cómplice primario por el hecho 2, por el tipo penal de cohecho pasivo específico, segundo párrafo, se solicita que se le imponga 9 años y 2 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación de 7 años y 6 meses, de acuerdo a lo previsto en los numerales 1, 2 del artículo 36 del Código Penal, 422 días multa. En cuanto a Fiorella Giovanna Rojas Vargas, en calidad de autora por el delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal, se solicita que se le imponga 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad y una inhabilitación de 8 años de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. También que se le imponga 210 días multa. En cuanto al acusado Aldomar Mayorga Balcázar, en calidad de cómplice plenario por el tipo penal de negociación incompatible por el hecho 3, se solicita que se le imponga 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación de 8 años conforme a los numerales 1 o 2 del artículo 36 y 210 días multa. Y finalmente, en cuanto al acusado Percy Velázquez Zabaleta, en calidad de cómplice primario por el tipo penal de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal por el hecho 3, solicita que se le imponga 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación de 8 meses de acuerdo al dispuesto 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 210 días multas, por lo que damos por concluido en nuestros alegatos de cierre. Muchas gracias. Van a haber algunas precisiones, doctor, de mi parte respecto a los días multa, en función a qué criterio vamos a cuantificar. Sobre la base de las remuneraciones básicas, señoría. ¿Mínimo vital a eso se refiere? ¿Me permite, por favor? Sí, sobre la base de la remuneración mínima vital. Sobre la base de... Ya. Bueno, eso es de mi parte. Una aclaración, señor fiscal, antes de que
las partes hagan sus alegatos de clausura. Respecto a la primera imputación, se dice que son varios almuerzos o varias invitaciones. Aparte de la llamada en la cual dice que le va a invitar al almuerzo un sábado, ¿hay otra invitación? Hay otro registro de comunicación previo en el cual acuerdan verse el día sábado y que data del diciembre del 2017. Una cosa es encontrarse, otra cosa es el beneficio, que es una invitación o aceptar una invitación. O sea, ustedes hablan en plural, pero entiendo que la imputación solamente se centraría en esta invitación de la... A partir de ese hecho base podemos arribar a esa conclusión, su señoría. Más aún si es que va acompañado de lo que declaró el colaborador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, porque estamos hablando de prueba indiciaria, la regla de lógica máxima de experiencia o verdad científica que están utilizando para esa información? Su señoría, habiendo tenido como dato, como hecho base de que se han realizado, el colaborador habiendo dicho de que ha recibido varios beneficios, invitaciones de comida, sumado a que hay un registro de comunicación que habla de que ha habido una invitación de comida, y tomando en consideración las comunicaciones anteriores, arribamos de que no solamente ha sido una invitación de comida, más aún si ellos han mantenido comunicaciones desde mayo del año 2017, proceso que ha seguido hasta mediados de abril del 2018. Entonces, si ha habido comunicaciones desde 2017 hasta 2018, e informan que son varias las invitaciones, ¿cuál sería la otra? Porque para hablar de prioridad y un año intervenido, debieron haber alguna otra invitación. Como le digo, cogemos sobre la base también de lo declarado por el colaborador eficaz, ¿no? El colaborador eficaz no habla de un solo beneficio, habla de varios beneficios que había recibido Hugo Velázquez Zabaleta. ¿Cuál sería el otro beneficio según la imputación fiscal? Los Aparte del almuerzos. Aparte del almuerzo, porque ya hemos visto que solo hay uno ya. Aparte del almuerzo, ¿cuál es otro beneficio? Según la imputación, ¿no? Porque obviamente eso ya está acabado. Según la acusación fiscal, ¿cuál es otro beneficio? Ese es el beneficio con que se cuenta, ¿no? ¿Ese beneficio con qué fecha se dio? O bueno, se aceptó, mejor dicho, porque no sabemos si se dio o no se dio. Según la imputación, se aceptó. Del 26 de enero del 2018. ¿Y las resoluciones que se han emitido son antes o después de esa fecha? Es el 25 de enero del 2018. Entonces, la resolución se emite el 25 y el almuerzo será después de la resolución. Esa invitación es de manera expresa, sí, ¿no? Ya, en el hecho 2. En el hecho 2 es las conversaciones con el señor Walter Ríos. ¿Cuál es el beneficio cuando se exterioriza la solicitud? Que es una solicitud, no es aceptar beneficios, no es una solicitud. ¿Cuándo o qué fechas se solicita este beneficio? El 21 de febrero. En febrero. Y las resoluciones que se emiten fueron posteriores. Bien, de mi parte no tengo nada más para ustedes, son las únicas precisiones. Muchas gracias, señor director de Bates. La imputación, sí. Adelante, doctor. Señor fiscal, la imputación fiscal respecto al cohecho al señor Hugo Velázquez se restringen en aceptar beneficios, promesas. Textualmente es el beneficio del almuerzo. Aquí. Es concretado ese beneficio. Así es, su señoría. Y respecto al interés de Fiorella Rojas Vargas en una imputación fiscal, ¿se circunscribe en beneficio propio? No, beneficio de tercero. ¿De quién? De Walter Ríos Montalvo. Ya, claro, ya. Gracias. Eso... Ya, vamos a continuar con los alegatos. Se ha culminado. Señoría, un minutito de receso para ir al servicio, por favor, o me da permiso para salir brevemente. Vamos a un receso de unos 3 minutos. Sí, por favor. 3 minutos. Gracias. El turno de la Procuraduría. Adelante, doctora. Reiniciamos la audiencia. El turno de la Procuraduría. La misma exhortación. Ceñirse en su caso al artículo 388 del Código Procesal Penal. Adelante, doctora. Gracias. Doctor, ¿me puede permitir compartir pantalla, por favor? Doctora, un momento. Un momento, por favor.
Ahora sí, ya estamos todos. Tiene el uso de la palabra, Procuraduría. Doctor, ¿me permite compartir pantalla, por favor? Adelante. Gracias. Por favor, ¿se logra ver la pantalla, por favor? Sí, sí. Ya. Muchas gracias, doctores. Esta Procuraduría Pública especialista en delitos de corrupción, en la fecha cumple con emitir sus alegatos finales, sus alegatos de clausura referente a este expediente, el 19-2020, del cual lo hemos titulado Hermanos Zabaleta. Y ello en razón a que incluso dentro de los alegatos de apertura que se emitieron en su oportunidad, nos comprometimos a cumplir, o en este caso a acreditar los hechos, en este caso hechos antijurídicos que se habrían dado, ya que debemos tener en cuenta que son 3 hechos, el primer hecho y el segundo hecho del cual se subdivide en 2, y es así que el primer hecho, pues en resumidas cuentas, lo que se ha comprobado a raíz de todo ese proceso de juicio oral, es que el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, que es juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, habría aceptado, recibido almuerzos y otras invitaciones de parte del señor Inostroza Pariachi, que es el juez de la Corte Suprema de la República. ¿En qué periodo? Entre abril de 2017 a enero del 2018, a fin de acelerar un trámite que era un cuaderno de ejecución de homologación presentado en este caso en el expediente 6582-2009-23 sobre la homologación ascendente a la suma de 1.961.004.06 soles. Es así que incluso también dentro de este requerimiento acusatorio y dentro de este juicio oral también se ha rebatido el tema de que es el hecho número 2, que también el cual está catalogado en este caso por el delito de cohecho pasivo específico, donde el mismo señor, el juez del Quinto Juzgado mencionado con anterioridad, el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, solicita directamente al señor Ríos Montalvo, que era el presidente de la Corte del Callao en su oportunidad, que contrate a su hermano, el señor Percy Freddy Velázquez Zabaleta, como trabajador de la Corte, y en ese entonces, pues, el señor no tenía labor. ¿Y por intermedio de quién? El señor Jorge Luis Chombo Hernández, que era un abogado, que coadyuvó, colaboró con hablar con el señor Walter Ríos, a efectos de ¿qué? De que entre los meses de febrero y abril de 2018 se pueda materializar esta contratación. ¿A cambio de qué? De apoyarlo en el cuaderno de ejecución, que también estaba como beneficiado el señor Ríos, en el 652-2009-88, con la expedición de pronunciamiento favorable a sus intereses. Y como último hecho, tenemos pues el tema de lo que es la negociación incompatible, ya que la señora Fiorella Rojas Vargas, quien era en este caso coordinadora del área de personal de la Corte del Callao, se habría interesado directamente también en la contratación de Percy Velázquez, en razón a que en este caso también habría intervenido el señor Ríos Montalvo para que contrate a su hermano, al señor pues Percy Freddy Velázquez Zabaleta, que era hermano del señor Hugo Velázquez Zabaleta, que también era el magistrado, que en este caso tenía a favor su caso del señor Ríos y también incluso del señor Inostroza. Dentro de ello, de este hecho, también habrían intervenido pues 2 personas, el señor Aldo Mayor Gabalcaza, quien actúa como coordinador, incluso recibe el currículum del señor Percy, ya que había sido entregado por Gianfranco Paredes Sánchez, y también incluso dentro de ello también tenemos como cómplice al señor Percy Freddy Velázquez Zabaleta, ya que pues se habría interesado en su contratación. Es así, señor magistrado, que dentro de esos alegatos de clausura prometemos, en este caso, que vamos a cumplir, o en este caso hemos cumplido, con acreditar los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual. En primer lugar, el hecho antijurídico, el daño, el nexo causal y factor de atribución. Y es por ese motivo que esta Procuraduría solicita que se pague una reparación civil en favor del Estado de 300.000 soles, un monto solidario, impuesto por los hechos ya mencionados. Lo que se ha aprobado, señores magistrados, en el hecho 1, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, se ha aprobado que el señor Rodolfo Velázquez Zabaleta era juez titular del Quinto Juzgado Constitucional. Y eso está señalado dentro de ello en la declaración del mismo señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, quien manifestó que se desempeñó como juez de hecho juzgado, incluso el periodo en que se habría pues desempeñado, de junio del 2012 hasta marzo del 2014, y desde esa fecha hasta noviembre del 2018 como juez titular. Luego también dentro de ello tenemos la documentación, en este caso la oralización de las documentales, el informe de récord laboral de dicho magistrado que acredita el tiempo que laboró en dicho cargo.
También, señores magistrados, un señor Rodolfo se abocó al conocimiento de este expediente, el 6582-2009, que era sobre la homologación que había solicitado la Asociación de Magistrados. Dentro de ello está acreditado con la declaración del señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, donde manifestó respecto a este expediente que conocía el proceso desde agosto-septiembre del 2012, donde es devuelto de la Sala Superior cuando confirma la sentencia. Luego de ello, incluso también correspondiente a ese proceso de cumplimiento, ya que era un proceso de cumplimiento iniciado por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial, pues dentro de ello, pues el expediente se encontraba en etapa de ejecución. Y de los cuales tenemos que en estos expedientes incluso está como beneficiados el señor Ríos Montalvo y el señor también Inostroza Pariachi. Luego también del expediente principal se derivó el cuaderno de ejecución 23, y eso está señalado incluso en la declaración del mismo señor, el señor Hugo Rodolfo, el señor magistrado que estaba a cargo de este proceso, donde manifestó que para una mejor tramitación de la ejecución de la sentencia decide formar cuadernos independientes por cada corte y que en esas liquidaciones comprenden a magistrados como Inostroza y Walter. Luego también, señores magistrados, el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta también usó un celular, y este celular, pues en este caso el número 9458-43228, durante el periodo del 2017 y 2018. Pues a raíz de esto es que él mismo en su declaración ha mencionado ello, incluso señaló como número de teléfono el señalado. También incluso el señor Inostroza Pariachi tenía un celular, del cual también tuvo comunicaciones, el celular 952967-103 y el 989-286-316, y eso está dentro pues de lo que es la declaración del señor Inostroza Pariachi, y también el acta fiscal de diligencia de escucha de audios, transcripción y reconocimiento de voz de 17 de febrero del 2022, donde el acusado Velázquez Zabaleta reconoce su voz y la voz de Inostroza Pariachi en los distintos registros de comunicaciones sostenidos entre ambos. También, señores magistrados, hemos probado que el señor José Inostroza se apersonó al proceso, ya que a raíz de ello está la copia certificada del escrito de fecha 11 de abril de 2017, también fue realizado, presentado por Inostroza Pariachi en el expediente 6582-2009, incidente 23. Y dentro de ello, pues este escrito señala la fecha donde se apersona al proceso señor Inostroza, solicitando incluso una pericia de liquidación de remuneraciones devengadas y solicitaba su ampliación incluso. También hemos probado que el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta mantuvo comunicaciones con Inostroza Pariachi, y eso está señalado en el documental donde dice la copia certificada de la resolución 12, de fecha 19 de abril de 2017, donde el juez Velázquez Zabaleta emite resolución apersonando al caso a Inostroza Pariachi. O sea, el mismo día que resolvió tenerlo por apersonado, el 19 de abril de 2017, mantuvo una comunicación telefónica con el mencionado, con el señor Inostroza Pariachi. También, señores magistrados, está comprobado que Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta aprobó el informe pericial a favor de Inostroza Pariachi, y eso está señalado en la documental del informe 134-2017 ABM EAI ETP Corte Superior de Justicia de Callao /PJ, suscrito por el perito judicial el señor Ernesto Aragón Izarra, correspondiente al cuaderno de ejecución, el cuaderno 23, donde se señala como monto a favor de Inostroza la suma de 1.961.004.06 soles. También incluso está acreditado a través de la resolución 25 del 15 de noviembre del 2017, emitido en el trámite de dicho expediente. Incluso también existe el documento, el oficio 6582-2009-23, suscrito por Velázquez Zabaleta, el juez, en el trámite del cuaderno de ejecución, el cuaderno 23, remitido a la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y a la Gerencia General del PJ, donde requería el pago del monto aprobado por resolución 25, o sea, el monto que se había señalado. Y es así, señores magistrados, que incluso Hugo Zabaleta aprueba este informe pericial, aquí a favor del señor Inostroza por el monto pues de 1.961.004.06 soles. Luego también dentro de este hecho 1, se encuentra probado que luego de la emisión de la resolución 25, como hecho antijurídico, Hugo Velázquez Zabaleta recibió una llamada de Inostroza, y eso está señalado en el registro de comunicación 2, de fecha 27 de diciembre de 2017,
entre los interlocutores el señor César y Hugo. Incluso dentro de ello también conversan sobre el estado del trámite del expediente. Existe registro de audio que ya se han debidamente pues escuchado, realizado, donde Hugo Velázquez le explica y nos trata de la liquidación de intereses aprobada y le indica que presente un escrito para impulsar el proceso. También se ha aprobado que Inostroza Pariachi presentó el escrito indicado, o sea, el escrito presentado por Inostroza en el expediente 7582-2009-23, el 8 de enero del 2018, donde Inostroza presenta un escrito solicitando que requiera al Poder Judicial para que cumpla el pago. ¿Bajo apercibimiento de qué? De trabar embargo en forma de retención sobre los fondos de dominios privados del Poder Judicial. También se ha aprobado que César Inostroza solicitó que agilice el trámite del escrito presentado, y eso está en el registro de comunicación 1 del 25 de enero del 2018, entre los interlocutores César y Hugo, en la cual Inostroza lo llamaba por su tema pidiéndole que lo requiera. O sea, le solicitó que agilice el trámite en base a este registro de comunicación. También se ha aprobado que Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta dictó la resolución 30, y esta resolución del 25 de enero del 2018, mediante el cual se efectuó el requerimiento hecho al PJ para el pago de las remuneraciones a los jueces supremos. O sea, en este caso, en favor del señor Inostroza. El mismo día de la comunicación, Hugo Rodolfo emite esta resolución 30, o sea, conversa con el señor Inostroza, y el mismo día emite esta resolución y dispone que, en este caso, requerir al PJ pague el reintegro de las remuneraciones. También se encuentra aprobado que el señor Hugo Rodolfo le da cuenta a Inostroza sobre la emisión de la resolución, y eso está en el registro de comunicación 2 del 26 de enero del 2018, documentales que se han oralizado en este juicio oral entre los interlocutores César y Hugo, donde en este registro señalado se comunica el señor Hugo con Inostroza y le dice que ya ha sido enviado a su casilla la resolución, y le manifiesta luego Inostroza: nos vemos en tus vacaciones, un rato ahí en la canchita, así para comer algo ya. También se encuentra aprobado que el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta mantuvo comunicaciones con Inostroza Pariachi sobre la demanda de amparo, y eso está en el registro de comunicación 9 del 17 de abril de 2018 entre los interlocutores el señor César y el señor Hugo, del cual Inostroza, o sea, César Inostroza, se comunica con Hugo, dialogan sobre la demanda de amparo que planteó el procurador del PJ. Contra lo dispuesto en el cuaderno de ejecución existe el registro de audio. Incluso también está aprobado la última comunicación telefónica del 4 de junio de 2018 entre los mismos interlocutores, el señor César y el señor Hugo, donde Inostroza le dice a Hugo que su tema ha salido positivo y que quería agradecerle. Bien, entonces, señores magistrados, a raíz de estos documentales oralizados, de los cuales ya han sido advertidos en este juicio oral, hemos cumplido a cabalidad comprobar, en este caso, la imputación señalada por el Ministerio Público y también los hechos antijurídicos que esta Procuraduría, como parte del Estado, solicita o en este caso acredita de los hechos que se habrían cometido a raíz de este hecho 1. Ahora, referente al hecho 2, en lo cual se subdivide en dos subhechos, lo que se ha aprobado es lo siguiente. Se ha probado que Hugo Rodolfo y Percy Freddy Velázquez Zabaleta son hermanos, y eso está señalado en la misma declaración del señor Hugo Rodolfo Velázquez, quien manifiesta que fue Walter Ríos quien lo llamó y le comunicó que ya habían contratado a su hermano y le agradeció por respeto. También se ha probado que Jorge Luis Chombo Hernández y Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta se conocen desde el 2000 o desde 2001, o sea, 2000 o 2001. Y dentro de ello está señalada la declaración del señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, quien manifestó que Jorge Chombo lo conoce aproximadamente desde el año 2000, jugando fútbol. Se comunicaban esporádicamente, ocasionalmente se reunían a almorzar o tomar un café. O sea, el mismo señor Rodolfo Velázquez Zabaleta señaló sobre pues estas reuniones o estos cafés que habían o almuerzos que se tenían entre esas personas. Se corroborará con las 211 incluso comunicaciones, se ha corroborado con estas comunicaciones entre ambos en esas fechas aproximadas. Incluso también se ha probado que Jorge Luis Chombo Hernández conocía a Aldo Omar Mayorga Balcázar,
y eso está señalado en el acta fiscal de extracción de información del levantamiento de secreto de las comunicaciones del 21 de julio de 2022, donde fue efectuado en mérito a la información remitida por las empresas de telefonía relacionadas al señor Chombo, donde acredita que mantuvo comunicaciones telefónicas con Aldo Mayorga durante los años 2017 y 2018. También se ha probado que Aldo Omar Mayorga Balcázar laboró en el Poder Judicial del Callao, y eso está señalado en el informe 684-2019, que acredita que Aldo Mayorga laboró como jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte del Callao desde el 2 de febrero de 2017 al 11 de mayo del 2018. También incluso se ha probado que Jorge Luis Chombo conocía a Walter Ríos Montalvo, y eso está señalado en la declaración del mismo Walter Ríos Montalvo, quien manifestó que el acusado Chombo lo contactó para solicitar la contratación de Percy Freddy Velázquez Zabaleta, que es hermano del señor Hugo Velázquez Zabaleta, como trabajador de la Corte del Callao que presidía. ¿Ello a qué? A petición de Hugo Velázquez Zabaleta. También se ha probado, señores magistrados, que Percy Freddy Velázquez Zabaleta tenía una relación amical con Aldo Mayorga Balcázar. Y eso está señalado en la misma declaración de Percy Freddy Velázquez Zabaleta, quien manifestó que conocía a Aldo Omar Mayorga Balcázar desde hace 6 o 7 meses antes de que ingrese a trabajar en la Corte, dado que en algunas ocasiones había jugado fútbol con él en una cancha de San Borja. También se ha aprobado, señores magistrados, que el expediente principal, el 6582-2009, se derivó del cuaderno de ejecución 88. Recuerden que el cuaderno de ejecución 88 pues favorecía en este caso al señor Walter Benigno Ríos Montalvo. Y eso está señalado en la copia certificada del informe pericial 59-2017 ABM, EAI, ETP, Corte Superior de Justicia, PJ, que acredita que el primer informe pericial elaborado en el cuaderno de ejecución, el 6582-2009-88, otorgaba al juez supernumerario Walter Ríos Montalvo la suma de ¿qué? De 86.745.27 soles, por favor. También se ha aprobado que Hugo Rodolfo emitió la resolución 1 en el cuaderno de ejecución, y eso está señalado en la misma resolución, del 4 de mayo de 2017, donde pues se establece que a Ríos Montalvo le correspondía la suma señalada de 86.745.27 soles, del cual estaba pues emitido, firmado por el señor Hugo Rodolfo. También se ha aprobado que el 18 de mayo del 2017, Walter Ríos Montalvo observa el informe pericial, y eso está señalado en el escrito de fecha 18 de mayo del 2017, mediante el cual el juez superior, Walter Ríos Montalvo, se apersonó al proceso, y también incluso días antes, e incluso el mismo día de la presentación del escrito de observación, mantuvo comunicaciones telefónicas entre ambos. En este caso, Ríos Montalvo y el señor, pues, el juez, el señor Hugo. Hugo Rodolfo emitió, también se está probado que Hugo Rodolfo emitió la resolución 12 en el cuaderno de ejecución, y eso está señalado en la resolución 12 de fecha 18 de septiembre de 2017, suscrita por el acusado, el señor Hugo Rodolfo Velázquez, en el trámite de ejecución 6582-2009-88. Incluso en esta resolución que se menciona, se resolvió, entre otros, remitir el cuaderno de ejecución al área de pericias para que procedan a la liquidación de reintegro de remuneraciones homologadas de los jueces titulares comprendidos en el informe pericial el 59-2017. Bien, incluso también, señores magistrados, se ha aprobado que Jorge Luis Chombo mantuvo comunicaciones con Walter Ríos Montalvo, y eso está en el registro de comunicación 1 del 21 de febrero de 2018, entre ambos locutores. Incluso hay un acta fiscal de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones del 21 de julio de 2022, donde se efectúa en mérito a la información remitida por las empresas de telefonía relacionadas al señor Jorge Luis Chombo, donde acredita que mantuvo diversas comunicaciones con Walter Ríos durante 2017 y 2018. Exactamente, pues ahí el 21 de febrero de 2017 y el 7 de marzo de 2018 en las horas señaladas. Incluso también el 21 de febrero del 2018 le solicita la contratación de Percy, o sea, el señor Chombo le solicita la contratación de Percy Freddy Velázquez Zabaleta al señor Ríos Montalvo. Incluso le dice, ¿no? Huguito le había pedido que lo llame, que el hermano necesitaba trabajar y que Aldo estaba prestando apoyo y que todo se encontraba listo, pero que la jefa de personal no le daba cuenta de ello. Se corrobora con el registro de comunicación mencionado en dicha fecha.
Incluso está probado que Walter Benigno Ríos Montalvo afirma lo anterior. En este caso está señalado dentro de su misma declaración, que manifestó que Chombo Hernández lo contactó para solicitar la contratación de Percy Freddy Velázquez Zabaleta como trabajador de la Corte del Callao, que presidía, ello a petición de quién, de Hugo Velázquez. Incluso se señala el que recomendó decididamente para que se contrate al señor Percy Velázquez en la Corte del Callao fue el señor Jorge Chombo, abogado litigante y amigo Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, es lo que el señor Ríos Montalvo señaló. También está probado que el señor Jorge Luis Chombo Hernández y Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta mantuvieron comunicaciones. Y eso está en el acta fiscal de extracción de información que se han oralizado incluso del 21 y 22 de julio de 2022, efectuadas en mérito a la información remitida por las empresas de telefonía, ¿no?, al acusado Hugo Rodolfo con Jorge Luis Chombo Hernández, donde se acreditan las comunicaciones que sostuvieron ambos el 21 de febrero de 2018 y el 7 de marzo de 2018. Incluso, señores magistrados, también se ha probado que Aldo Mayorga, como coordinador, mantuvo comunicaciones con los demás acusados el 21 de febrero de 2018. Y eso está señalado en el informe 684-2019, que acredita que Aldo Mayorga laboró como jefe del planeamiento y desarrollo de la Corte desde el 2 de febrero de 2017 al 11 de mayo de 2018. Incluso hay actas fiscales de extracción de información, de levantamiento de comunicaciones del 20 de julio de 2022, 21 de julio de 2022, donde se señala pues que Aldo Mayorga con Jorge Chombo habría mantenido comunicaciones, donde acredita que mantuvieron pues estas comunicaciones en el 21 de febrero de 2018, en diferentes horas. Incluso también hay un acta de extracción de información, el 20 de julio del 2022 y 22 de julio de 2022, donde también pues señala que en este caso el señor Aldo Mayorga mantuvo comunicaciones con Hugo Velázquez Zabaleta, el 21 de febrero de 2018. Y también incluso hay otras comunicaciones que habría mantenido, en este caso, con el acusado, en este caso Percy Velázquez Zabaleta, con Aldo Mayorga Balcázar, el 21 de febrero de 2018. Y eso se ha acreditado con los reportes históricos de comunicaciones que se han llevado en el levantamiento del secreto de comunicaciones de estas llamadas pues señaladas. También se ha probado que Walter Ríos Montalvo le dice a Fiorella Rojas Vargas que mire el tema, que le había explicado. Y eso está en el registro de comunicación 1 del 21 de febrero de 2018, donde Walter y Fiorella conversan, le deja un mensaje de voz pidiendo que mire un tema que le había explicado todo por WhatsApp. También está probado que Fiorella Rojas Vargas tenía el cargo de confianza de coordinador 1 de la oficina de personal, y eso está señalado en su misma declaración de la misma, su cargo. Incluso hay un informe, el 851-2019, donde la Corte acredita el cargo que tenía la misma. Walter Benigno Montalvo también se ha comprobado que el mismo día se comunica con Gianfranco Paredes. En este caso, pues, eso está señalado en el registro de comunicación 2 del 21 de febrero de 2018, donde Walter y Gianfranco le da cuenta, pues, Walter sobre, ¿no?, lo que había hablado con Fiorella y le pidió que atendiera la petición referida a la contratación de Percy. Y eso también está señalado en el registro de comunicación 3 del 21 de febrero de 2018, donde Walter y Gianfranco hablan sobre la contratación de Percy Velázquez como trabajador de la Corte a petición de Jorge Chombo y Hugo Velázquez. También se ha comprobado dentro de este juicio oral que Aldo Mayorga Balcázar le entregó el CV de Percy Velázquez a Gianfranco Paredes. Y eso está señalado por el mismo señor Gianfranco, quien también pues ha señalado en audiencia, pues, ¿no?, que habría recibido el currículum del mencionado. También se ha probado que Fiorella Rojas Vargas se comunicó con Aldo Mayorga, y eso está señalado en su misma declaración de Fiorella, quien señala que suscribe el memorando 150-2018 que ordenaba la contratación de Percy Velázquez, bajo régimen de ¿qué? De 728 en la modalidad de suplencia. Incluso hay un acta de extracción de información del 22 de julio de 2022, donde pues se señala o se relaciona a Fiorella con Aldo Mayorga sobre el presente tema, ¿no?, en este caso en el 21 de febrero de 2018. También se ha probado que Fiorella se comunicó con Walter Ríos a través del celular de John Misha. Eso está en el registro de comunicación 15 del 27 de febrero de 2018, donde ambos interlocutores, en este caso Fiorella y John Misha, porque el señor Ríos había usado el teléfono del señor Misha, que era su conductor, le habla acerca de la contratación de Percy. Incluso también en la misma declaración de Percy Velázquez, acredita que fue la persona de Fiorella quien lo entrevistó y asignó al área de logística de dicha corte. También está probado que como resultado de las gestiones se contrató al señor Percy Velázquez en la corte.
Eso está acreditado, pues, señores magistrados, en el memorando 150, está acreditado también en el memorando 149-2018, en los contratos de suplencia en favor de esta persona, en los legajos de personal, incluso también hay un informe 59-2021, donde la Corte remite y acredita que Percy presentó su CV en el mes de marzo para la apertura de su legajo en la Corte del Callao. Por lo tanto, hubo pues una contratación el 1 de marzo de 2018, ¿en favor de quién? Del señor Percy en el cargo de auxiliar administrativo bajo el régimen del 728, donde se dispuso su asignación como apoyo en la coordinación de logística y control patrimonial, ¿a cargo de quién? De Miguel Suárez Cipiane, que es también que ha venido a declarar en este juicio oral a partir del 1 de marzo del 2018. También se ha probado que Percy Velázquez no contaba con certificación OCE, y eso lo señala el mismo señor Suárez Cipiane en su declaración y también en su examen que vino aquí en este juicio oral, donde señala pues que él no tenía o no contaba con esta certificación. Sin embargo, Percy Velázquez, a pesar de eso, pues estaba trabajando en dicha área. También se ha probado que Walter Ríos Montalvo comunica a Hugo Rodolfo Velázquez que su hermano ya está trabajando con el registro de comunicación del 7 de marzo de 2018, donde Walter y Hugo, el primero le comunica al segundo la contratación de su hermano Percy como trabajador de la Corte. Incluso también se ha probado que luego de la contratación de Percy, su hermano Hugo dicta la resolución 15, donde corre traslado el informe pericial. Y este informe pericial 21-2018, suscrito por el perito Ernesto Aragón, emitido en el cuaderno de ejecución 6582-2009-88, señala que le correspondía a Walter Ríos el monto de 1.011.804,81 por concepto de homologación de remuneraciones. También hay una copia certificada de la resolución 15, 16 de marzo de 2018, recaída en el mismo expediente, suscrita por Hugo Velázquez. También la notificación 10-19-12-2018, mediante el cual se notifica a Ríos Montalvo sobre esta resolución. Y es donde esta resolución, donde Hugo Velázquez Zabaleta dispone correcto traslado del informe de la liquidación a Walter Ríos, ¿no? A fin de que quede, puedes revisarlo si está conforme o no. Walter Ríos Montalvo también se ha probado que el señor mencionado se comunica con Pierina Gugá Solís. También ha venido a declarar su asistente, su secretaria, donde en este caso, pues, ella habría llamado al señor, pues, Hugo Velázquez Zabaleta para que le dé indicaciones sobre qué paso debería seguir en la tramitación de ese expediente. Incluso también señaló que hubo un registro de comunicación, donde reconocía dicha conversación con el doctor Ríos, puesto que le tenía que entregar una notificación procedente del 5º Juzgado Constitucional a cargo del señor Velázquez Zabaleta. También se ha probado, señor magistrado, antes de continuar con mis alegatos de clausura que aún todavía me faltan oralizar, yo quería pedir, doctor, por sus intermedios, se pueda continuar la misma en otra fecha, ya que la suscrita tiene una audiencia de juicio oral en el expediente 37-2019 en la Sala Penal Especial, a las 4 de la tarde. Justamente le hice alusión a ello en la semana anterior, en la audiencia anterior, y por ese motivo, como aún todavía me falta oralizar, quería pedirle, por favor, si podemos continuarla en otra próxima fecha, doctor. Doctora, en la sesión anterior también se indicó el prognosis de audiencia. Además, es cierto que ustedes como actor civil pueden coadyuvar a esclarecer el hecho, pero en tanto y en cuanto esto sea relevante para la protección civil, pareciera más un segundo alegato del Ministerio Público. Ahora, bueno, ya nos está condicionando, ya tiene que participar en otra audiencia. Un momentito. Por favor, doctor. Ahora, con la recomendación que acabo de hacer, le va a tomar concluir, doctora. Sí, doctor, será pues 15 minutos máximo, doctor. Doctora, ya se pasó 25 minutos en su alegato. Señor fiscal, ¿alguna observación? Ninguna, señoría. Las defensas. Por mi parte no tengo ninguna observación. Señoría, por mi parte sí, en principio porque el propio Ministerio Público había señalado que quería en una sola audiencia y ustedes haciendo el esfuerzo habían programado la diligencia y estamos aquí presentes los colegas para los que se había programado.
Entonces, la colega también debió prever, sobre todo el tiempo mismo que ella iba a manejar. Así que yo sí me opongo a su pedido, creo que va a terminar pronto y podemos continuar, ¿no? con esta audiencia. Los Porque demás en abogados. particular, señoría, solo para terminar, en particular la siguiente semana yo ya también tengo otra programación. Gracias. Los demás abogados, ¿alguna observación? Sí, señor director de debates. Sí, en ese mismo sentido, porque las personas que estamos acá hemos tenido que también que dejar otras actividades también procesales. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía había pedido que todos oralicemos ahora. Se ha seguido en base a lo que la Fiscalía ha pedido. Ojo, primero. Segundo es que la Fiscalía pidió 25 minutos. Yo sinceramente creí que era para disminuirnos a nosotros también la posibilidad de alegar. Ojo que la Fiscalía ha hecho más de 40 minutos. La señorita Procuradora también se pasó el tiempo. Entonces, señor magistrado, yo le pido, sí, que haga un control sobre ello, porque no se está haciendo caso. Cuando viene de la parte contraria, no se hace caso. Nosotros, creo, señor magistrado, tenemos que respetar eso. Yo le pido, por favor, que sea la Procuradora, que además tiene todo un aparato funcional complejo de que otros pueden asumir la defensa. A diferencia casi nosotros como abogados. Le pido que, por favor, si no se puede, no hay problema, pero que tenga en cuenta esa disparidad. Muchas gracias. No, es cierto la observación, doctor. Se había indicado un tiempo, el Ministerio Público se ha extendido, bueno, entendemos que la actividad probatoria ha sido larga, tenía que hacer los alegatos lo ha subdividido en 3 hechos, y bueno, así como hemos sido tolerantes con el Ministerio Público, también lo estamos siendo con el actor civil, sin embargo, también consideramos que se está excediendo. Como ya indiqué, pareciera un segundo alegato del Ministerio Público respecto a los hechos, ¿no? Es cierto, el 388, numeral 2, señala que se puede esclarecer con amplitud, ¿no? Pero esto está condicionado en tanto que sean relevantes. Lamentablemente, bueno, hay un pedido de la Procuraduría que condiciona la continuación de esta audiencia. Con la misma criterio que se ha tenido con el Ministerio Público y la Procuraduría, vamos a ser tolerantes también con la defensa. Sin embargo, les voy a pedir que no se haga abuso de esa tolerancia, ¿sí? En el caso de la defensa son imputaciones ya concretas y por esta vez vamos a acceder al pedido. Bueno, una de las recomendaciones más del presidente. Ya que vamos a tener que suspender la audiencia a solicitud de la defensa del actor civil. Hay que recordar de que el alegato de apertura indicaron que iban a desarrollar los 4 elementos de la procedura extracontractual y solamente he escuchado uno. En el hecho 1 y en el hecho 2 sigo escuchando uno, ya por 25 minutos. Faltan nexo causal, factor de atribución y daño. ¿Qué tipo de daño es y cuánto es el monto del daño? Asimismo, señorita abogada, ya que va a tener tiempo para estudiar el caso, nos tiene que indicar por qué la solidaridad, si son 3 hechos distintos, cuando uno solo participan en el hecho 2.2 y no participan en el hecho 1, ni en el 2.1 tampoco. Entonces nos tiene que indicar exactamente el monto de reparación civil por cada hecho ilícito, individualizar quiénes participan de ese hecho ilícito, y de ahí establecer los factores de atribución, nexo causal y el daño cuantificable, que es materia de resarcimiento. Esas son las recomendaciones para la siguiente sesión, y eso también las defensas tendrán ya se les hará llegar en su momento para que puedan también pronunciarse. Bueno, señor Luis, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, con la recomendación del presidente, ya se indicó, vamos a acceder al pedido, suspendemos la audiencia para el próximo jueves a la misma hora. La recomendación es que sea presencial, ¿no? Si por X razones y justificadas no se podría, pueden conectarse de manera virtual. Por favor, ¿sí? Pero de manera excepcional y siempre y cuando esté justificado. Suspendemos entonces para el próximo jueves 25 a las 14:30. Señor director de debate, si me permite, por favor, brevemente. En caso de la defensa pública, sí voy a estar preparado para la sesión que viene, pero sin embargo tengo turno ese día, todo el día, doctor, al menos si se me podría permitir a mi persona para oralizarlo virtualmente el alegato, si en caso lo voy a hacer ese día. Sí, doctor, estamos dando estas facilidades.
en Gracias. atención de que, bueno, nos hemos excedido del tiempo, ¿no? Y del cronograma que ha establecido también este colegiado. Entendemos el trabajo de los abogados. En ese sentido no hay ningún inconveniente, doctor. Bueno, si no hay ninguna otra observación, buenas tardes con todos. La audiencia ha concluido. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Muchas gracias, doctor Javier. Muy buenas tardes con todos. La audiencia concluyó. Muchas gracias.